Ok, continuando con la lista de reproducción de Python para análisis estructural, en este video les mostraré cómo realizar el diagrama de momento flector y de fuerza cortante para una viga estáticamente indeterminada, que está sometida a dos cargas distribuidas. Primero es importante aclarar que solamente se va a graficar la viga del ejemplo, pues la intención de estos videos es explicar a través de ejercicios cómo Python puede ser una herramienta de apoyo en el análisis de estructuras. De ninguna manera esto va a reemplazar los métodos convencionales o el conocimiento teórico. La explicación va a tratar de ser lo más breve posible, concentrándome únicamente en las funciones y comandos utilizados para este ejemplo. Es decir, que no voy a dar explicaciones muy profundas de estática o de programación, pues considero que ya existen muy buenos videos y muchos videos en internet con estas explicaciones. La idea aquí es juntar todos estos conocimientos que están un poco sueltos y aislados para resolver un ejercicio específico. Con la práctica van a poder plantear y resolver sus propios problemas y crear programas más complejos. Aquí vamos a utilizar tres librerías. La primera es NumPy, que sirve para crear y editar arrays. Un array es básicamente una estructura de datos similar a una lista. La diferencia radica en que solamente puede albergar un tipo de datos. Sin embargo, funcionan más rápido y tienen muchas más funciones, lo que nos permite representar de manera correcta conceptos como vectores o matrices matemáticas. La segunda es SymPy, que nos permite utilizar sistemas de álgebra computacional o CAS por sus siglas en inglés, que básicamente nos permiten realizar operaciones con símbolos, como se ve en el ejemplo de la derecha. Es decir, ecuaciones que requieran símbolos como x, y y z pueden ser operadas con esta librería. La última es Pandas, que nos permite trabajar con una gran cantidad de datos y estructuras complejas de una manera muy sencilla. Para ello recurre a la creación de una estructura llamada data frame, que es básicamente un array o una lista. Se asemeja mucho a tablas, pero aquí tienen tanto las columnas como las filas tienen encabezados y esto nos va a permitir trabajar de mejor manera y con datos mucho más grandes. La viga concretamente va a verse de esta manera. Es la misma viga que está sometida a dos grupos de cargas diferentes. En este caso, para la primera parte, la parte superior, tenemos Q1 que es mayor que Q2 y para la parte inferior es exactamente la misma viga, pero en este caso Q1 va a ser más pequeño que Q2, es decir, el caso inverso. Esto se ha pensado así de esta manera para poder utilizar las librerías y que se note cómo se pueden resolver dos grupos de cargas al mismo tiempo. Hay que recordar que esta es una viga estáticamente indeterminada, pues en el punto B tiene un apoyo redundante y no podríamos solucionar con las ecuaciones de equilibrio, pues nos faltaría una ecuación. Luego del proceso de análisis de estática, estas son las ecuaciones que vamos a tener. Hay que recordar que en el punto B el desplazamiento de la viga va a ser igual a cero. Esto es lo que estamos representando en la primera ecuación. Vamos a tener las resultantes, recordándoles que no va a haber resultante en X, aunque teóricamente debería haber una reacción. La reacción es igual a cero, pues no hay ningún otro apoyo. Y estas son las resultantes, teniendo en cuenta que estamos partiendo la viga en dos claros distintos, el claro correspondiente a la parte de L1 y el claro correspondiente a la parte de L2. Es por eso que tenemos la reacción BY1 y BY2. Aquí están las resultantes para el primer claro, para el segundo claro, y las ecuaciones que vamos a utilizar para el diagrama, la del momento y la de la fuerza cortante, momento y fuerza cortante, para el claro 1 y el claro 2. No estoy dando explicaciones muy detalladas de eso, simplemente les estoy mostrando directamente y concretamente ya los resultados. Si quieren profundizar en el conocimiento de esta resolución de la parte estática, en la descripción voy a dejar videos de otros canales en los que he visto muy buenos tutoriales que les van a ayudar a entender esta parte. Ok, una vez dentro de Jupyter Notebook, lo que he hecho es crear una celda donde está el título de nuestra viga y el diagrama. Para esto, rápidamente les recuerdo que se puede utilizar un comando para el título, para centrarlo, y otro comando para llamar a la imagen. Esta imagen tiene que estar guardada previamente en la carpeta donde estamos trabajando este notebook. Además, la celda tiene que estar en Markdown y no en código. Le damos a Markdown, Control Enter y nos mostrará los detalles de la viga. Aquí pueden agregar más detalles como la fórmula, títulos y otra información que deseen.
En este caso lo voy a dejar así sencilla. Si quieren más información, en el primer video de esta lista de reproducción les muestro cómo agregar las fórmulas, por ejemplo, u otras imágenes. Después rápidamente voy a comentar cómo funciona este código. Les recuerdo que lo primero que hay que hacer es importar las librerías. Después vamos a crear la función que va a resolver nuestra viga. Para esto, como datos iniciales, vamos a utilizar L1, la distancia 1, la distancia del claro 2, Q1 y Q2. En este caso vamos a utilizar SP de la librería SymPy para utilizar MX del momento como símbolo, es decir, estamos creando MX como símbolo, no le agregamos ningún valor, simplemente va a ser un símbolo que luego se va a utilizar en las fórmulas. Calculamos este valor con esta función solveSet, que lo que va a hacer es dentro de toda esta ecuación, que es la que les había mostrado antes, va a despejar MX. En este caso lo está igualando a 0, no es necesario agregar esa información, directamente esta ecuación la iguala a 0 y va a despejar MX de aquí, coma MX para mostrar qué es lo que vamos a despejar. Después vamos a solucionar las ecuaciones de equilibrio. De nuevo vamos a crear símbolos que sean AY, BY1, BY2 y CY, que van a ser nuestras reacciones. A estas reacciones no le estamos asignando un valor numérico, simplemente un símbolo. Igual, de la misma manera, vamos a utilizar esta función linsolve, que es para resolver sistemas de ecuaciones. Y dentro de toda esta ecuación, vamos a resolver AY y BY1. Y de la misma manera para el segundo claro, CY y BY2. Aquí podemos agregar que el BY1 más BY2 va a ser la reacción total en BY. Vamos a crear el eje. Este eje va a ir para valores hasta el primer claro y hasta el segundo claro, es decir, dos pequeños ejes. Ahora vamos a crear un data frame. Esto ya tiene que ver con Panda. Entonces a esto vamos a crear básicamente una tabla, como yo les había comentado antes. Estos data frames son como tablas, pero que tienen títulos tanto en sus ejes como en columnas. Entonces vamos a empezar creando para el primer claro y para el segundo claro con la información que ya tenemos de BY. Después vamos a resolver M, es decir, el momento para el primer claro. Aquí hay que tener en cuenta que estamos trabajando en dos claros distintos, es decir, en dos frames distintos para el BIM1 y BIM2, para poder calcular el momento y almacenarlo. De la misma manera para el segundo claro, la ecuación del momento, y la almacenamos. Estas ecuaciones ya les había mostrado antes, simplemente aquí están ingresadas. Después lo mismo para la fuerza cortante, para el primer claro y para el segundo claro. Ahora vamos a reasignar X para el segundo claro y vamos a concatenar esto. Estamos llamando al data frame de la librería de Panda y vamos a juntar estos dos data frames. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener, después de todo este cálculo, el data frame de aquí. Entonces esto es lo que nos está retornando esta función. Entonces le voy a dar clic enter para que se almacene. Obviamente aquí no podemos ver dónde se han almacenado. Después les mostraré cuál es la diferencia, por ejemplo, de trabajar en Spider. Después vamos a crear para el data frame, vamos a agregarle los títulos. Se va a llamar pack, o el grupo de las cargas que le vamos a asignar. El pack va a tener un título M, un título B, y el pack 2 va a tener un título M, un título B. Aquí estamos llamando a la función y ya le estamos asignando esta vez datos. Para el primer ejemplo, voy a utilizar una viga de 10 metros, es decir, que el primer claro va a tener 3 metros, el segundo 7, la primera carga distribuida van a ser 2.5 kilonewtons por metro y la segunda 4.8. Aquí vamos a resolver para cada pack, es decir, para cada claro, este pedazo de viga con esta información. Entonces, aquí yo les había mencionado que para el primer caso va a ser Q1 más grande y para el segundo caso Q2 va a ser más grande. Pero para este ejemplo vamos a dejarlo de inicio solamente para comprobar. Ambos van a tener la misma información. 3.7 las distancias y 2.5 y 4.8 las cargas. Es decir, nosotros vamos a ver un solo resultado porque van a estar dos líneas en los mismos espacios. Después vamos a darle clic enter
Aquí no me está mostrando nada porque no he llamado todavía al data frame. Aquí lo he dejado como comentarios, lo voy a borrar para que se note la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí solo me va a mostrar el encabezado. Obviamente va a tener más datos. Voy a dejar aquí como comentario esta parte. Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisiera imprimir ese data frame? Es demasiado grande, entonces no nos está mostrando todo. Simplemente nos está mostrando el número de columnas por el número de filas. Nos está mostrando obviamente el título para las columnas, para las filas, los primeros datos y los últimos. Entonces esto aquí no podemos ver todo, en Spider sí lo vamos a poder ver. Finalmente vamos a graficar estos datos que tenemos aquí, es decir, vamos a graficar el momento del claro 1, el cortante del claro 1, el momento del claro 2 y el cortante del claro 2 con las funciones de matplotlib. En este caso no le voy a detallar tanto como en la primera viga, simplemente para demostrar cómo se puede graficar. Después ya voy a hacer un tutorial con un poco más de detalles de cómo manipular esta gráfica. Y aquí vemos la viga que estamos obteniendo. El momento en 2.5 que tenemos acá. ¿Cuál es este? Ah, sí, aquí. 3. En 3, donde está el apoyo redundante, obviamente vamos a tener esta curva característica de momento. Y de la misma manera esta curva característica en la parte de cortante, justo donde está el apoyo redundante. Acá lo abrí en una calculadora por internet. Hay muchos tipos de calculadoras simplemente para comprobar. Podemos ver 10 la longitud. Estos datos no son tan importantes porque de momento no estamos calculando desplazamientos ni deformaciones. Simplemente estamos graficando el momento y la fuerza cortante. En 2.5 la primera fuerza, la segunda fuerza 4.8 y aquí tendríamos la gráfica. Como vemos en el apoyo redundante cambia el corte y el momento. Entonces estas dos gráficas de aquí coinciden con nuestra gráfica de acá. Ahora rápidamente en Spider obviamente va a tener el mismo código. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, si lo corremos, vamos a tener la ventaja de que aquí el data frame lo podemos abrir y podemos revisar todos sus datos de manera un poco más cómoda. Aquí depende de qué estamos trabajando y de qué queremos buscar. Obviamente van a haber funciones para extraer cada uno de estos datos, pero si quisiéramos verlo de manera visual, aquí el Spider es un poco más cómodo. Aquí está nuestra gráfica y ahora sí vamos a cambiarle los datos. Entonces lo que necesitamos es que los valores sean inversos para calcular los dos, aquí 4.8, para calcular los dos casos al mismo tiempo. Y aquí 2.5, listo, corremos. Y aquí estaría en un solo gráfico los dos casos, cuando Q1 es más grande y cuando Q1 es más pequeño. Y en Jupyter Notebook también lo voy a cambiar. Vamos a dejarlo acá 4.8 y 2.5. Bueno, aquí todo está con comentarios para que esté lo más claro posible. Si pues tienen alguna pregunta de esto, me pueden escribir en la parte de los comentarios. Voy a correr esto de nuevo. Tengo que correrlo de nuevo. Y listo. Ahí tenemos la gráfica. Ahora, una aclaración importante aquí es que estamos utilizando Python para poder personalizar nuestras funciones, porque si ven aquí en internet y hay muchos programas también que ya tienen funciones mucho más avanzadas, con información mucho más detallada, el asunto aquí es que nosotros vamos a poder personalizar. La idea es que luego podamos crear no solamente gráficas de momento y fuerza cortante, sino de flexión, reacción en los apoyos y muchos tipos más. Como vemos aquí no nos está graficando los dos casos al mismo tiempo. Entonces esto ya hicimos nosotros con Python y sería una ventaja. La ventaja aquí es personalizar nuestro programa. Obviamente existen muchos programas con muchas funciones muy avanzadas, pero el hecho de usar Python para estas gráficas es que nosotros podemos personalizar nuestras funciones y ya iremos viendo con el resto de ejemplos. Espero que haya quedado claro y ya seguiré subiendo más videos de este tema.